Capítulo 10. Cuando regresé a casa, me encontré la siguiente carta de mi padre. Para Víctor Frankenstein. Ginebra, 2 de junio de 1700. Querido Víctor, probablemente has estado esperando impaciente una carta en la que fijara el día de tu regreso. Y al principio estuve tentado de escribirte unas líneas, solo para decirte el día en el que podríamos esperarte. Pero eso sería una cruel amabilidad, y no me atreví a hacerlo. ¿Cuál sería tu sorpresa, hijo mío, cuando esperaras una bienvenida alegre y feliz, y te encontraras, por el contrario, lágrimas y desconsuelo? ¿Y cómo puedo, Víctor, contarte nuestra desgracia? La ausencia no puede haber endurecido tu corazón frente a nuestras alegrías y nuestras penas. ¿Y cómo puedo infligir dolor en mi hijo ausente? Quisiera prepararte para la dolorosa noticia, pero sé que es imposible. Ya sé que tu mirada estará buscando ahora, en estas hojas, las palabras que te revelarán las horribles noticias. William ha muerto. El encantador muchacho cuyas sonrisas me encantaban y me animaban, aquel que era tan cariñoso y tan alegre, Víctor, ha sido asesinado. No intentaré consolarte, simplemente te relataré las circunstancias de lo sucedido. El pasado jueves, 28 de mayo, mi sobrina, tus dos hermanos y yo fuimos a dar un paseo a Plain Palais. La tarde era cálida y tranquila, y prolongamos nuestro paseo más de lo normal. Ya casi había atardecido cuando decidimos regresar, y entonces descubrimos que Ernest y William, que se habían adelantado, habían desaparecido. Así que nos sentamos en un banco para esperar a que volvieran. Entonces vino Ernest y preguntó por su hermano. Dijo que había estado jugando con él, y que William se había ido corriendo para esconderse, y que lo había estado buscando en vano, y que después había estado esperando mucho rato, pero no había vuelto. Esto nos asustó bastante y continuamos buscándolo hasta que cayó la noche. Entonces Elizabeth aventuró que tal vez podía haber regresado a casa, pero no estaba allí. Volvimos al lugar con antorchas, porque yo no podía vivir pensando que mi querido niño se había perdido y se había quedado a la intemperie, con la humedad y el rocío de la noche. Elizabeth también estaba angustiadísima. Alrededor de las 7 de la mañana descubrí a mi pequeño, al que la tarde anterior había visto rebosante de vitalidad y salud. Estaba tendido en la hierba, lívido e inmóvil. La marca de los dedos de su asesino estaba aún en su cuello. Lo llevamos a casa, y la angustia visible en mi rostro le reveló el secreto a Elizabeth. Solo quería ver el cadáver. Al principio intenté evitárselo, pero ella insistió, y entrando en la habitación en la que yacía, apresuradamente examinó el cuello de la víctima, y retorciéndose las manos exclamó: «¡Oh, Dios mío! He matado a mi querido niño». Se desmayó, y solo con mucha dificultad conseguimos reanimarla. Cuando volvió en sí, no hizo más que llorar y suspirar. Me dijo que aquella misma tarde William le había estado dando guerra para que le permitiera llevar una miniatura muy valiosa que tu madre le había regalado. Este retrato ha desaparecido y sin duda fue el motivo por el cual el asesino cometió el crimen. Hasta el momento no hay ni rastro de él, aunque no hemos cesado en nuestras indagaciones para descubrirlo. Pero eso no nos devolverá a mi querido William. Vuelve, querido Víctor. Solo tú puedes consolar a Elizabeth. Llora constantemente y se acusa a sí misma.
injustamente, de ser la causa de la muerte del niño. Sus palabras me parten el corazón. Todos estamos muy abatidos, pero ¿no será ese un motivo más, hijo mío, para que regreses y seas nuestro consuelo? Tu querida madre, ay, Víctor, te aseguro que doy gracias a Dios, porque no vive para ver la muerte cruel y miserable de su pequeño. Vuelve, Víctor, pero no regreses albergando ideas de venganza contra el asesino, sino con sentimientos de paz y cariño que puedan curar las heridas de nuestro espíritu en vez de abrirlas. Entra en esta casa de luto, hijo querido, pero con dulzura y afecto para aquellos que te aman y no con odio hacia tus enemigos. Tu desdichado padre, que te quiere, Alphonse Frankenstein. Clerval, que había estado observando mi rostro mientras leía la carta, se sorprendió al observar la desesperación que sucedía a la alegría que mostré al recibir noticias de mis seres queridos. Tiré la carta en la mesa y me cubrí el rostro con las manos. «Mi querido Frankenstein», exclamó Henry cuando me vio llorar con amargura. «¿Es que siempre tienes que estar triste? Amigo mío, ¿qué ha ocurrido?» Le indiqué que cogiera la carta y la leyera, mientras yo iba de un lado a otro de la habitación, nervioso hasta la desesperación. Los ojos de Clerval también derramaron lágrimas cuando leyó el relato de mi desgracia. «No puedo consolarte de ningún modo, amigo mío», dijo. «Tu tragedia es irreparable. ¿Qué piensas hacer?» «Ir inmediatamente a Ginebra. Ven conmigo, Clerval, para pedir unos caballos». Por el camino, Henry intentó animarme. No lo hizo con los tópicos habituales, sino mostrando una verdadera comprensión. «Pobre William», dijo, «pobre chiquillo. Ahora descansa junto a su angelical madre. Sus seres queridos están de luto y lo lloran, pero él ya descansa. Ya no siente las garras del asesino. La hierba cubre su precioso cuerpo y ya no sufre. Ya no podemos tener lástima por él. Los que han quedado vivos son los que más sufren, y para ellos el tiempo será el único consuelo. Aquellas máximas de los estoicos, según los cuales la muerte no se podía considerar un mal y que la mente del hombre debería estar por encima de la desesperación que produce la ausencia eterna del ser amado, no deberían ni siquiera tenerse en consideración. Incluso Catón lloró sobre el cadáver de su hermano. Clerval decía estas cosas mientras caminábamos a prisa por las calles. Las palabras se grabaron en mi mente y las recordé después, cuando estuve en soledad. Pero en aquel momento, en cuanto llegaron los caballos, salté al cabriolé y le dije adiós a mi amigo. El viaje fue muy triste. Al principio solo quería ir deprisa, porque deseaba consolar y confortar a mis seres queridos, tan apenados. Pero a medida que me fui acercando a mi ciudad natal, fui también acortando el paso. Apenas podía soportar la avalancha de sentimientos que se agolpaban en mi mente. Pasé por los paisajes que conocía bien desde mi juventud y que no había visto desde hacía casi 5 años. ¿Cómo habría cambiado todo durante todo ese tiempo? Un cambio enorme, repentino y desolador había tenido lugar. Pero 1000 pequeñas circunstancias podrían haber producido otras alteraciones poco a poco, y aunque se hubieran producido más pausadamente, no serían menos decisivas. El temor me invadió. Me daba miedo avanzar, aterrorizado ante 1000 peligros ocultos que me hacían temblar, aunque era incapaz de describirlos. Me quedé en Lausana 2 días, incapaz de seguir adelante. Contemplé el lago. Las aguas parecían tranquilas.
Todo en derredor estaba en calma, y las montañas nevadas, los palacios de la naturaleza, no habían cambiado. Poco a poco aquella calma y aquel paisaje celestial me reanimó, y continué mi viaje hacia Ginebra. El camino discurría junto a la orilla del lago, y se hacía cada vez más estrecho a medida que me acercaba a mi ciudad natal. Distinguí muy claramente las negras laderas del Jura y la brillante cumbre del Mont Blanc, y lloré como un niño. Queridas montañas, mi precioso lago, ¿cómo recibiréis a vuestro hijo pródigo? Vuestras cumbres son blancas, el cielo y el lago son azules. ¿Es esto un presagio de felicidad o una burla de mis desgracias? Me temo, amigo mío, que le resultaré tedioso si sigo entreteniéndome en estos prolegómenos, pero aquellos fueron días de relativa felicidad, y los recuerdo con placer. Mi tierra, mi amada tierra, ¿quién, sino uno de tus hijos, puede comprender el placer que sentí al ver de nuevo tus arroyos, tus montañas y sobre todo tu precioso lago? Sin embargo, a medida que me acercaba a casa, la tristeza y el temor me invadieron. La noche se cerró a mi alrededor, y cuando apenas podía ver las oscuras montañas, mis sentimientos se tornaron más sombríos. Imaginé todos los peligros posibles y me convencí de que estaba destinado a convertirme en el más desdichado de todos los seres humanos. Dios mío, cuánta razón tenían mis presagios. Y solo me equivoqué en una única circunstancia, que, en todas las desgracias que imaginé y temí, no pude ni siquiera sospechar ni la centésima parte de la angustia que el destino me obligaría a soportar. Capítulo 11. Ya era noche cerrada cuando llegué. Las puertas de Ginebra ya estaban cerradas y decidí pernoctar en Chéron, una aldea que se halla a media legua al este de la ciudad. El cielo estaba sereno y como me era imposible descansar, decidí ir a ver el lugar en el que mi pobre William había sido asesinado. Mientras caminaba, vi que una tormenta se estaba formando al otro lado del lago. Vi cómo los rayos trazaban bellísimas figuras y subí a una colina desde la que podía ver cómo centelleaban. La tormenta avanzó hacia donde yo me encontraba y pronto pude sentir cómo poco a poco iba cayendo la lluvia, al principio con gruesas gotas, aunque enseguida se desató con furiosa violencia. Me levanté y caminé, aunque la oscuridad y la tormenta se hacían más intensas a cada instante, y los truenos estallaban con un terrorífico estrépito. Se oían los ecos en la Salève, en el Jura y los Alpes de Saboya. Violentos destellos de rayos me cegaban los ojos e iluminaban el lago. Entonces, durante un instante, todo parecía quedar sumido en la oscuridad, hasta que el ojo se recobraba del destello anterior. La tormenta, como sucede a menudo en Suiza, apareció en varios lugares del cielo a un tiempo. La parte más violenta se encontraba exactamente al norte de la ciudad, sobre la parte del lago que se extiende entre el promontorio de Bellerive y el pueblo de Coppet. Otra tormenta iluminaba el Jura con débiles destellos, y otra oscurecía y a veces descubría la Mole, una montaña escarpada situada al este del lago. Mientras iba observando la tormenta, tan hermosa y sin embargo tan aterradora, continué caminando con paso apresurado. Aquella noble batalla en los cielos elevaba mi espíritu. Cerré los puños y exclamé a gritos: «William, mi querido ángel, este es tu funeral, esta es tu elegía».
Cuando pronuncié esas palabras, entreví en la oscuridad una figura que se ocultó tras un grupo de árboles que había cerca. Permanecí observando fijamente, intentando divisar algo. Seguro que no me había equivocado. El fulgor de un rayo iluminó aquello y me descubrió su gigantesca figura y la deformidad de su aspecto, más espantosa que cualquier cosa humana. Me confirmaron quién era. Era el engendro, el repulsivo demonio al que yo había dado vida. ¿Qué hacía allí? ¿Podría ser él el asesino de mi hermano? La simple idea me estremecía. Apenas esa sospecha cruzó mi imaginación, llegué a la conclusión de que era completamente cierta. Mis dientes castañetearon y me vi obligado a recostarme contra un árbol para mantenerme en pie. La figura pasó rápidamente frente a mí y la volví a perder a la oscuridad. Así que él era el asesino. Nada que tuviera forma humana podría haber destruido la vida de aquel precioso niño. Él era el asesino. No tenía ninguna duda. La simple existencia de aquella idea era una prueba irrefutable de los hechos. Pensé en perseguir a aquel demonio, pero habría sido en vano, porque otro relámpago lo iluminó y lo pude ver encaramándose entre las rocas de la pendiente casi perpendicular del monte Salev. Enseguida alcanzó la cumbre y desapareció. Permanecí inmóvil. Los truenos cesaron, pero la lluvia aún continuó cayendo y la escena quedó envuelta en una impenetrable oscuridad. Volví a pensar una vez más en los acontecimientos que, hasta ese momento, solo había intentado obviar. Todos los pasos que di hasta completar mi creación, el resultado del trabajo de mis propias manos, vivo y junto a mi cama, y su desaparición. Casi habían transcurrido 2 años desde la noche en la que se le dio la vida. ¿Y aquel había sido su primer crimen? Dios mío, había arrojado al mundo a un engendro depravado cuyo único placer era el asesinato y el crimen, porque ¿acaso no había asesinado a mi hermano? Nadie puede imaginar la angustia que viví durante el resto de la noche, que pasé helado y empapado a la intemperie, pero no sentía las inclemencias del tiempo. Mi imaginación estaba demasiado ocupada en escenas de maldad y desesperación. Pensé en el ser a quien había arrojado en medio de la humanidad y a quien había dotado de voluntad y de poder para ejecutar sus horrorosos proyectos, como aquel que había llevado a cabo, casi como si fuera mi propio vampiro, mi propio espíritu liberado de la tumba y obligado a destruir a todos aquellos que yo amaba. Amaneció y dirigí mis pasos hacia la ciudad. Las puertas estaban abiertas y me encaminé hacia la casa de mi padre. Mi primera idea fue comunicar a todo el mundo lo que sabía del asesino y proponer que se organizara una persecución inmediata. Pero me contuve cuando pensé en la historia que tendría que contar. Me había encontrado a medianoche en los precipicios de una montaña inaccesible con un ser al que yo mismo había creado y al que había dotado de vida. La historia era de todo punto inconcebible, y sabía bien que si cualquier otro me lo hubiera contado a mí, la habría considerado como un producto enloquecido de un delirio. Además, la extraña naturaleza de la bestia conseguiría eludir la persecución, aun cuando yo consiguiera que me creyeran y los convenciera para que la pusieran en marcha. Además, ¿de qué serviría una persecución? ¿Quién podría arrestar a una criatura capaz de escalar las paredes verticales del monte Salev? Estas ideas me convencieron y decidí guardar silencio.
Eran alrededor de las 5 de la mañana, cuando entré en casa de mi padre. Les pedí a los criados que no despertaran a la familia y fui a la biblioteca para esperar a que se hiciera la hora en que solía levantarse. Habían transcurrido 5 años. Habían pasado como un sueño, salvo por una marca indeleble. Y ahora me encontraba en el mismo lugar en el que había abrazado a mi padre por última vez antes de mi partida hacia Ingolstadt. Querido y venerado padre, aún me quedaba él. Observé un retrato de mi madre que colgaba sobre la chimenea. Era una pintura histórica, un retrato realizado por encargo de mi padre, y representaba a Caroline Beaufort, desesperada de dolor, arrodillada junto al ataúd de su querido padre. Su atuendo era rústico y sus mejillas aparecían pálidas, pero había un aire de dignidad y belleza que difícilmente admitía un sentimiento de compasión. Debajo de este cuadro había un retrato en miniatura de William, y se me saltaron las lágrimas cuando me detuve en él. Cuando así estaba absorto, entró Ernest. Me había oído llegar y había bajado apresuradamente a recibirme. Mostró una inmensa alegría al verme. «Bienvenido, mi queridísimo Víctor», dijo. «Ah, ojalá hubieras venido hace 3 meses. Entonces nos habrías encontrado a todos alegres y contentos. Pero ahora somos tan desgraciados que me temo que solo te darán la bienvenida las lágrimas en vez de las sonrisas. Nuestro padre está tan triste. Parece que ha renacido en su espíritu la pena que sintió por la muerte de mamá. Y la pobre Elizabeth no encuentra consuelo en nada». Ernest comenzó a llorar mientras decía aquellas palabras. «No, no», le dije, «no me recibas así. Intenta tranquilizarte, que no puedo sentirme absolutamente destrozado en el momento en que entro en la casa de mi padre después de una ausencia tan larga. Pero dime, ¿cómo sobrelleva mi padre estas desgracias? ¿Y cómo está mi pobre Elizabeth?» «Necesita mucho consuelo», contestó Ernest. «Se culpa de haber causado la muerte de mi hermano, y eso la hace muy, muy desgraciada. Pero desde que se ha descubierto al asesino...» «¿Se ha descubierto al asesino?», exclamé. «Dios bendito, ¿cómo puede ser? ¿Quién se atrevió a perseguirlo? Es imposible. Sería tanto como intentar atrapar los vientos o contener un torrente de la montaña con una rama». «No sé qué quieres decir», replicó Ernest, «pero a todos nos entristeció cuando la descubrieron. Nadie podía creerlo al principio, y ni siquiera ahora Elizabeth está totalmente convencida, a pesar de todas las pruebas. En efecto, ¿quién podría imaginar que Justine Maurice, que había sido tan amable y tan cariñosa con toda la familia, podría llegar a ser tan malvada?» «Justine Maurice», grité. «Pobre, pobre muchacha. Así que la han acusado a ella. Pero es una equivocación. Todo el mundo tiene que darse cuenta de eso. Nadie puede creerlo. ¿Verdad, Ernest?» «Nadie lo creía al principio», dijo mi hermano. «Pero se descubrieron varias circunstancias que nos obligaron a convencernos. Y su propio comportamiento ha sido tan confuso y añade tal relevancia a las pruebas mostradas que, me temo, no deja lugar a dudas. La juzgarán hoy, así que podrás saberlo todo». Me contó que la mañana en que se descubrió el asesinato del pobre William, Justine se puso enferma y se quedó en cama. Y varios días después, una de las criadas, cuando por casualidad revisaba el vestido que había llevado la noche del asesinato, descubrió en su bolsillo el retrato de mi madre, que hasta entonces se consideraba el móvil del crimen. La criada inmediatamente se lo mostró a uno de los otros criados, quien,
sin decir ni una palabra a ninguno de la familia, fue al magistrado, que ordenó apresar a Justin. Cuando fue acusado de los hechos, su extrema confusión confirmó en gran medida la sospecha. Era una historia extraña, pero me convenció y contesté con vehemencia: estáis todos equivocados. Yo conozco al asesino. Justin, pobre Justin, es inocente. En ese instante entró mi padre. Vi la tristeza profundamente grabada en sus facciones, pero intentó darme la bienvenida cordialmente, y después de intercambiar tristes saludos, habría hablado de cualquier otra cosa que no fuera nuestra tragedia, si no hubiera exclamado Ernest: Dios bendito, papá. Víctor dice que sabe quién asesinó al pobre William. Nosotros también, desgraciadamente, contestó mi padre, y desde luego habría preferido no saberlo en vez de descubrir tanta depravación e ingratitud en una persona a la que tenían gran estima. Querido padre, exclamé, estáis equivocados. Justin es inocente. Si lo es, replicó mi padre, que Dios impida que la condenen como culpable. Hoy la juzgarán y espero sinceramente que la absuelvan. Aquellas palabras me tranquilizaron. Estaba firmemente convencido en mi interior de que Justin, es más, de que ningún ser humano era culpable de aquel crimen. Así pues, no temía que pudiera aportarse ninguna prueba circunstancial con la suficiente fuerza como para inculparla, y con esta seguridad me tranquilicé, esperando el juicio con inquietud, pero sin augurar un mal resultado. Elizabeth pronto se reunió con nosotros. El tiempo había operado grandes cambios en su aspecto desde la última vez que la había visto. 5 años antes era una muchacha bonita y alegre, a quien todos querían y mimaban. Ahora era una mujer, tanto en la estatura como en la expresión de su rostro, que me parecía absolutamente adorable. Su frente, despejada y amplia, daba cuenta de una sobrada inteligencia unida a una gran franqueza. Sus ojos eran avellanados y denotaban una extraordinaria dulzura, ahora mezclada con la tristeza por las recientes penas. Sus cabellos tenían un oscuro color castaño rojizo. Su tez era blanca y su figura ligera y graciosa. Me saludó con todo el cariño. Tu llegada, mi queridísimo primo, dijo, me llena de esperanza. Quizá descubras algún medio de demostrar la inocencia de mi pobre Justin. Ay, Dios mío, si la culpan de asesinato, ¿quién podría estar seguro? Confío en su inocencia con tanta certeza como en la mía propia. Esta desgracia es el doble de cruel para nosotros. No solo hemos perdido a nuestro querido niño, sino que además un destino aún más cruel nos va a arrebatar a esta muchacha, a quien sinceramente aprecio. Oh Dios, si la condenan, no volveré a saber qué es la alegría jamás. Pero no la condenarán. Estoy segura de que no la condenarán. Y volveré a ser feliz de nuevo, a pesar de la triste muerte de mi pequeño William. Es inocente, mi querida Elizabeth, dije, y se demostrará. No temas nada, y tranquiliza tu espíritu con el convencimiento de que va a ser absuelta. ¡Qué bueno eres!, contestó Elizabeth. Todos los demás creen que es culpable, y eso me hace muy desgraciada, porque yo sé que eso es imposible. Y ver a todos los demás
tan decididamente predispuestos contra ella, me hacía sentir perdida y desesperada. Comenzó a llorar. Mi dulce sobrina, dijo mi padre, seca tus lágrimas. Si es inocente, como crees, confía en la justicia de nuestros jueces y en mi firme decisión de impedir que haya la más mínima sombra de parcialidad. Pasamos unas horas muy tristes, hasta las 11, cuando estaba previsto que comenzara el juicio. Puesto que el resto de la familia estaba obligada a asistir en calidad de testigos, los acompañé al tribunal. Durante toda aquella maldita farsa de juicio, sufrí una verdadera tortura. Se iba a decidir si el resultado de mi curiosidad y mis experimentos ilegales era la causa de la muerte de dos de mis seres queridos. El primero, un niño alegre, inocente y lleno de alegría. La otra, asesinado de un modo aún más terrible, con todos los agravantes de una infamia que podría hacer que aquel asesinato quedara registrado para siempre en los anales del horror. Justine también era una buena muchacha y poseía cualidades que le auguraban una vida feliz. Ahora todo iba a quedar destruido y olvidado en una ignominiosa tumba, y yo tenía la culpa. 1000 veces me habría confesado culpable del crimen que se le achacaba a Justine, pero yo estaba ausente cuando se cometió, y una declaración semejante se habría considerado como la locura de un necio, y ni siquiera podrías culpar a la que iba a ser castigada por mí. Justine parecía tranquila. Iba vestida de luto, y sus facciones, siempre atractivas, se habían tornado exquisitamente hermosas por la gravedad de sus sentimientos. Incluso parecía confiar en su inocencia, y no temblaba, aunque había muchas personas mirándola e insultándola. Toda la piedad que su belleza podría haber suscitado en los demás fue arrasada por el recuerdo de la enormidad que, se suponía, había cometido. Estaba tranquila, aunque su tranquilidad era evidentemente forzada, y como su confesión se había aducido anteriormente como una prueba de su culpabilidad, se esforzaba en mantener una apariencia de serenidad. Cuando entró en la sala del tribunal, miró a su alrededor e inmediatamente descubrió dónde estábamos sentados. Las lágrimas parecieron enturbiar su mirada, pero se recobró, y una mirada de triste cariño parecía atestiguar su irrefutable inocencia. El juicio comenzó, y después de que el abogado hubiera sentado los cargos contra ella, se llamó a varios testigos. Algunos hechos casuales se confabularon contra ella, lo cual habría asombrado a cualquiera que no tuviera una prueba de su inocencia como la que tenía yo. Ella había estado fuera toda la noche, en la cual se cometió el asesinato, y por la mañana temprano había sido vista por una mujer del mercado, no lejos del lugar donde posteriormente se encontró el cuerpo del muchacho asesinado. La mujer le preguntó qué hacía allí, pero ella la miró de un modo muy raro, y solo le devolvió una respuesta confusa e ininteligible. Regresó a casa alrededor de las 8, y cuando alguien le preguntó dónde había pasado la noche, contestó que había estado buscando al niño, y preguntó vehementemente si alguien sabía algo del pequeño. Cuando trajeron el cuerpo a la casa, sufrió un violento ataque de histeria y tuvo que guardar cama durante varios días. Entonces se mostró públicamente el retrato que la criada había encontrado en su bolsillo, y un murmullo de indignación y horror recorrió la sala del tribunal cuando Elizabeth, con voz temblorosa, admitió que era el mismo que había puesto en el cuello del niño una hora antes de que se le echara en falta. Se llamó entonces a Justine para que se defendiera. A medida que se había desarrollado el juicio, su rostro se había ido alterando. La sorpresa, el horror y el dolor se hacían ahora muy evidentes.
A veces luchaba contra sus lágrimas, pero cuando se le pidió que hablara, hizo acopio de todas sus fuerzas y habló en un tono audible, aunque con voz temblorosa. «Dios sabe que soy absolutamente inocente», dijo, «pero no espero que me absuelvan por lo que vaya a decir aquí. Baso mi inocencia en la simple explicación de los hechos que se aducen contra mí, y espero que la reputación de la que siempre he gozado incline a mis jueces a una interpretación favorable allí donde alguna circunstancia parezca como dudosa o sospechosa». Entonces explicó que, con permiso de Elizabeth, había pasado aquella tarde, cuando se perpetró el crimen, en casa de una tía que vive en Shen, una aldea que se encuentra aproximadamente a 1 legua de Ginebra. Cuando volvía, alrededor de las 9, se encontró con un hombre que le preguntó si había visto al niño que se había perdido. Aquello la asustó y pasó varias horas buscándolo. Entonces cerraron las puertas de Ginebra y se vio obligada a permanecer varias horas de la noche en una granja. Pero, incapaz de descansar o dormir, se levantó muy pronto para volver a buscar a mi hermano. Si había llegado cerca del lugar en el que yacía el cuerpo, fue sin saberlo. Y no era sorprendente que se hubiera mostrado confusa cuando aquella mujer del mercado le hizo algunas preguntas, puesto que estaba desesperada por la pérdida del pobre William. Respecto al retrato en miniatura, no podía dar ninguna explicación. Ya sé cuán grave y fatalmente pesa esta circunstancia concreta contra mí, añadió la infeliz, pero no puedo explicarlo. He confesado mi absoluta ignorancia al respecto, y solo me resta hacer suposiciones respecto a las razones por las cuales se colocó ese objeto en mi bolsillo. Pero también aquí tengo que detenerme. Creo que no tengo ningún enemigo en el mundo, y con seguridad ninguno que pudiera haber sido tan malvado como para destruirme tan gratuitamente. ¿Lo puso el asesino ahí? No tengo conciencia de haberle dado ninguna oportunidad para que lo hiciera. Y si ciertamente le ofrecí sin querer esa oportunidad, ¿por qué habría robado la joya el asesino si pensaba desprenderse de ella tan pronto? Pongo mi causa en manos de la justicia de los jueces, aunque comprendo que no hay lugar para la esperanza, y ruego que se me permita que se pregunte a algunos testigos respecto a mi carácter, y si sus testimonios no prevalecen sobre mi supuesta culpabilidad, tendré que ser condenada, aunque yo preferiría fundar mis esperanzas de salvación en mi inocencia. Fueron citados varios testigos que la habían conocido desde hacía muchos años, y todos hablaron bien de ella. Pero el temor y la aversión por el crimen del cual la creían culpable los tornó temerosos y poco vehementes. Elizabeth vio que incluso este último recurso, su disposición y su conducta excelentes e irreprochables, también iba a fallarle a la acusada. Y entonces, aunque terriblemente nerviosa, pidió permiso para hablar. «Soy», dijo, «la prima del infeliz niño que fue asesinado, o más bien su hermana, porque fui educada por sus padres y viví con ellos desde mucho antes incluso de que él naciera. Así que tal vez se considere improcedente que declare aquí. Pero cuando veo a una criatura como ella estar en peligro, solo por la cobardía de sus supuestos amigos, deseo que se me permita hablar para poder decir lo que sé de su carácter. La conozco bien. He vivido en la misma casa con ella, al principio durante 5 años y más adelante casi otros 2. Durante todo ese tiempo me ha parecido la criatura más amable y buena. Cuidó a mi tía en su última enfermedad con el mayor cariño y atención, y después se ocupó de su propia madre durante una larga y penosa enfermedad, de un modo que causó la admiración de todos los que la conocían. Después de aquello, volví a vivir en casa de mi tío, donde era apreciada y querida por toda la familia. Sentía un afecto muy especial por el niño que ha sido asesinado, y siempre actuó para con él como una madre cariñosísima.
Por mi parte, no dudo en afirmar que, a pesar de todas las pruebas que se presenten contra ella, yo creo y confío en su absoluta inocencia. No tenía ningún motivo para hacer algo así. Y respecto a esa tontería que parece ser la prueba principal, si ella hubiera mostrado algún deseo de tenerla, yo se la habría dado de buen grado. Tanto la aprecio y la valoro. Maravillosa Elizabeth. Se oyó un murmullo de aprobación, pero se debió a su generosa intervención y no porque hubiera un sentimiento favorable hacia la pobre Justine, sobre la cual se volvió a desatar la indignación del público con renovada violencia, acusándola de la más perversa ingratitud. Ella lloraba mientras Elizabeth hablaba, pero no dijo nada. Mi nerviosismo y mi angustia fueron indescriptibles durante todo el juicio. Yo creía que era inocente. Lo sabía. ¿Acaso el monstruo que había matado a mi hermano? No me cabía la menor duda. En su infernal juego, había entregado a aquella muchacha inocente a la muerte y a la ignominia. No podía soportar el horror de la situación, y cuando vi que la opinión pública y el rostro de los jueces ya habían condenado a mi infeliz víctima, abandoné la sala angustiado. Los sufrimientos de la acusada no eran comparables con los míos. Ella se apoyaba en la inocencia. Pero a mí, las garras del remordimiento me desgarraban el pecho. Pasé una noche absolutamente miserable. Por la mañana volví al tribunal. Tenía los labios y la garganta ardiendo. No me atreví a lanzar la maldita pregunta, pero me conocían, y el oficial imaginó la razón de mi visita. Se habían emitido los votos. Todos eran negros, y Justine fue condenada. Capítulo 13. Ni siquiera puedo intentar describir lo que sentí entonces. Ya había experimentado sensaciones de horror anteriormente, y he tratado de expresarlo con las palabras adecuadas. Pero en este caso, las palabras no pueden proporcionar en absoluto una idea ajustada de la insoportable y nauseabunda desesperación que tuve que soportar. La persona a la que yo me había dirigido también añadió que Justine ya había confesado su culpabilidad. Esa confesión, apuntó, era casi innecesaria en un caso tan evidente, pero me alegro de que lo haya hecho. Y es más, a ninguno de nuestros jueces le gusta condenar a un criminal basándose en pruebas circunstanciales, aunque sean tan decisivas como en este caso. Cuando regresé a casa, Elizabeth me pidió con ansiedad que le dijera cuál era el resultado. Prima mía, contesté, se ha decidido lo que imaginas. Todos los jueces prefieren que 10 inocentes sean castigados antes que permitir que un culpable pueda escapar. De todos modos, ha confesado. Aquello fue un nefasto golpe para la pobre Elizabeth, que había confiado firmemente en su inocencia. Dios mío, dijo, ¿cómo podré volver a creer jamás en la bondad humana? Justine, a quien amaba y apreciaba como una hermana, ¿cómo pudo ofrecernos esas sonrisas solo para traicionarnos después? Sus dulces ojos parecían incapaces de enfadarse o estar de mal humor, y sin embargo ha cometido un asesinato. Poco después supimos que la pobre víctima había expresado su deseo de ver a mi prima. Mi padre no quería que fuera, pero dijo que decidiera según su propio juicio y sus sentimientos. Sí, dijo Elizabeth, iré, aunque sea culpable. Y tú, Víctor, me acompañarás. No puedo ir sola. La simple idea de aquella visita me torturaba, pero no podía negarme. Entramos en aquella sombría celda y descubrimos a Justine sentada en un montón de paja, en una esquina.
Tenía las manos encadenadas y estaba con la cabeza apoyada a las rodillas. Se levantó al vernos, y cuando nos dejaron a solas con ella, se arrojó a los pies de Elizabeth, llorando amargamente. Mi prima también lloraba. «Oh, Justine», dijo, «¿por qué me arrebataste el último consuelo que me quedaba? Yo confiaba en tu inocencia, y aunque estaba muy triste, no era tan desgraciada como ahora». «¿También usted cree que soy tan malvada?», lloró Justine. «¿También se une usted a mis enemigos para aplastarme?». Su voz se fue apagando entre sollozos. «Levántate, mi pobre niña», dijo Elizabeth. «¿Por qué te arrodillas si eres inocente? Yo no soy uno de tus enemigos. Creía en tu inocencia, a pesar de todas las pruebas, hasta que supe que tú misma te habías declarado culpable. Ahora dices que todo eso es falso, y puedes estar segura, mi querida Justine, que nada, en ningún momento, puede quebrar mi confianza en ti, salvo tu propia confesión». «Confesé», dijo Justine, «pero confesé una mentira. Confesé porque así podría obtener la absolución. Pero ahora esas mentiras y esas falsedades pesan en mi corazón más que todos los pecados juntos. Que el Dios del cielo me perdone. Desde que fui condenada, mi confesor me ha estado apremiando, me ha amenazado y me ha gritado hasta que casi he comenzado a pensar que yo era la malvada criminal que él dice que soy. Me ha amenazado con la excomunión y con las llamas del infierno si persistía en mi obstinación. Mi querida señorita, no tenía nadie que me ayudara. Todos me miraban como un maldito monstruo destinado a la ignominia y la perdición. ¿Qué podía hacer? En un momento de debilidad, firmé una mentira, y ahora solo yo me siento verdaderamente miserable». Se detuvo, llorando, y luego prosiguió. «Pensé horrorizada, mi querida señorita, que usted creería que su Justine, a quien su bendita tía había honrado tanto con su apremio y a quien usted tanto amaba, era un monstruo capaz de un crimen que nadie, salvo el mismísimo demonio, podría haber perpetrado. Querido William, mi querido y bendito niño, pronto te veré en el cielo y en la gloria. Eso me consuela, ahora que voy a sufrir la ignominia y la muerte». «Oh, Justine», gritó Elizabeth llorando, «perdóname por haber desconfiado de ti un solo momento. ¿Por qué confesaste? No te lamentes, mi querida niña. Yo proclamaré tu inocencia en todas partes y conseguiré que me crean, aunque tú tengas que morir. Tú, mi amiga, mi compañera de juegos, más que una hermana. ¿Morir? No. No podré sobrevivir a una desgracia tan horrible». «Querida y dulce señorita, no llore», contestó Justine. «Debería usted animarme con pensamientos sobre una vida mejor y elevar mi espíritu sobre las pequeñas preocupaciones de este mundo de injusticia y violencia. No, mi buena Elizabeth, no me hunda usted en la desesperación». Elizabeth abrazó a la desgraciada. «Intentaré consolarte», dijo, «pero me temo que esta es una tragedia tan profunda y tan desgarradora que el consuelo apenas sirve de nada, porque no hay esperanza. Que el cielo te bendiga, mi queridísima Justine, con una resignación y una fe que eleve tu espíritu por encima de este mundo. Oh, cómo desprecio todas sus farsas y sus necedades. Cuando una criatura es asesinada, inmediatamente a otra se le arrebata la vida, con una lenta tortura, y luego los verdugos, con las manos aún teñidas de sangre inocente, creen que han llevado a cabo una gran acción. Lo llaman castigo justo. ¡Qué espantosas palabras! Cuando se pronuncian esas palabras, ya sé que se van a infligir los peores castigos y los más horribles que el tirano más siniestro
haya inventado jamás para saciar su inconcebible venganza. Ya sé que esto no te va a consolar, mi Justine, a menos que en realidad estés feliz de abandonar un agujero tan asqueroso como este. Dios mío, querría estar descansando en paz con mi tía y mi dulce William, lejos de esta luz que me resulta odiosa y de los rostros de hombres que aborrezco. Justine sonrió lánguidamente. Esto, querida señorita, dijo, es desesperación y no resignación. No debo aprender la lección que usted me está enseñando. Hablemos de otra cosa, de algo que me procure alegría y no aumente mi amargura. Durante esta conversación, yo me había apartado a una esquina de la celda, donde pude disimular la horrorosa angustia que me atenazaba. Desesperación. ¿Quién se atrevía a hablar de eso? La pobre víctima, que al día siguiente iba a traspasar la terrorífica frontera entre la vida y la muerte, no sentía una agonía tan profunda y amarga como la mía. Los dientes me rechinaban y los apreté con fuerza, dejando escapar un gemido que nació en lo más profundo de mi alma. Justine se sobresaltó. Cuando vio quién era, se aproximó a mí. «Querido señor», dijo, «es usted muy amable al visitarme. Espero que usted no crea que soy culpable». No pude responder. «No, Justine», dijo Elizabeth, «él está más convencido de tu inocencia que yo. Por eso, ni siquiera cuando supo que habías confesado, lo creyó». «Se lo agradezco de verdad», dijo Justine. «En estos últimos momentos siento la gratitud más sincera por aquellos que todavía piensan en mí con bondad. Qué dulce es el cariño de los demás para una mujer tan desgraciada como yo. Casi me alivia de la mitad de mis penas y siento como si pudiera morir en paz, ahora que usted, querida señorita, y su primo han reconocido mi inocencia». Así intentaba consolarse a sí misma y a los demás, aquella pobre desgraciada. Es más, incluso pudo alcanzar la resignación que anhelaba. Pero yo, el verdadero asesino, sentía que estaba viva en mi pecho la carcoma eterna que no permite ni la esperanza ni el consuelo. Elizabeth también lloraba y era desgraciada, pero la suya era también la tristeza de la inocencia, la cual, como una nube que pasa sobre la pálida luna, durante un instante la oculta, pero no puede matar su brillo. La angustia y la desesperación había penetrado hasta lo más profundo de mi corazón. Albergaba un infierno en mi interior que nada podía apagar. Permanecimos varias horas con Justine y solo con gran dificultad Elizabeth reunió valor para apartarse de ella. «Ojalá muriera yo contigo», gritó llorando. «No soporto vivir en este mundo de dolor». Justine adoptó un aire de alegría, aunque apenas podía contener sus amargas lágrimas. «Adiós, querida señorita, mi queridísima Elizabeth. Que el cielo en su infinita bondad la bendiga y la proteja. Que sea esta la última desgracia que tenga usted que sufrir. Viva y sea feliz para hacer felices a los demás». Cuando regresábamos, Elizabeth me dijo: «No sabes, mi querido Víctor, cuánto me ha tranquilizado saber que puedo estar segura de la inocencia de esa desafortunada muchacha. Jamás podría volver a vivir en paz si mi confianza en ella se hubiera visto defraudada. En esos momentos en que lo creí, sentí una angustia que no hubiera podido soportar durante mucho tiempo. Ahora mi corazón se siente aliviado. La inocente sufre, pero aquella a quien yo consideraba amable y buena no es una malvada, y eso me consuela. Mi dulce prima, tales eran tus pensamientos, puros y dulces,
como tus queridos ojos y tu voz. Pero yo era un monstruo, y nadie jamás podría concebir la amargura que sufrí entonces. Capítulo 14. Cuando la mente ha estado intensamente ocupada en una rápida sucesión de acontecimientos, nada es más doloroso que la mortal calma de apatía y certidumbre que surge a continuación y que impide que el alma sienta ni esperanza ni temor. Justin murió, descansó, y yo estaba vivo. La sangre corría libremente por mis venas, pero un peso de desesperación y remordimiento me aplastaba el corazón, y nada podía aliviar ese dolor. El sueño huía de mis ojos. Vagaba como un alma en pena, porque había cometido actos malvados y horribles que ni siquiera se pueden describir, y estaba convencido, aún cometería más, muchos más. Sin embargo, mi corazón rebosaba de cariño y bondad. Mi vida había comenzado con buenas intenciones, y había deseado que llegara el momento en que pudiera ponerlas en práctica y convertirme en una persona útil para mis semejantes. Ahora todo se había derrumbado. En vez de tener la conciencia tranquila, que me permitiera revisar mis actos con autocomplacencia y, a partir de este punto, albergar promesas de nuevas esperanzas, estaba abrumado por los remordimientos y la culpa, y me entregaba a un infierno de torturas infinitas que ni siquiera pueden describirse. Este estado de ánimo minó mi salud, que se había restablecido por completo desde el primer ataque que había sufrido. No soportaba la presencia de nadie. Cualquier gesto de alegría o satisfacción era una tortura para mí. La soledad era mi único consuelo. Una soledad profunda, negra, como la muerte. Mi padre observó con dolor el perceptible cambio que había tenido lugar en mi conducta y mis costumbres, e intentó razonar conmigo sobre la locura que suponía entregarse a un dolor desmesurado. «¿Crees que yo no sufro, Víctor?», dijo. «Nadie puede querer a un muchacho más de lo que yo quería a tu hermano». Las lágrimas anegaron sus ojos cuando dijo aquello. «Pero ¿no es nuestro deber para con los que siguen vivos intentar refrenarnos y no aumentar su tristeza mostrando un dolor exagerado? Y también es un deber para contigo mismo, porque la pena excesiva impide mejorar y sentirse alegre, e incluso impide realizar las tareas cotidianas sin las cuales ningún hombre puede vivir en sociedad». Aquel consejo, aunque era bueno, era de todo punto inaplicable en mi caso. Yo debería haber sido el primero en ocultar mi dolor y consolar a mis seres queridos, si los remordimientos no hubieran mezclado su amargura con el resto de mis emociones. En aquel momento solo podía responder a mi padre con una mirada de desesperación e intentar apartarme de su vista. Por aquel entonces nos fuimos a vivir a nuestra casa de Bellerive. Este cambio me resultó especialmente agradable. El cierre de las puertas de la ciudad, habitualmente a las 10 en punto, y la imposibilidad de permanecer en el lago después de esa hora, convertía nuestra permanencia dentro de los muros de Ginebra en una obligación muy desagradable para mí. Ahora era libre. A menudo, después de que el resto de la familia se hubiera retirado a dormir, yo cogía el bote y pasaba la noche sobre las aguas. Algunas veces, con las velas desplegadas, me dejaba arrastrar por el viento, y en otras ocasiones, después de remar hasta el centro del lago, dejaba que el bote siguiera su propio curso y me entregaba a mis dolorosas reflexiones. Muchas veces estuve tentado, cuando todo era paz a mi alrededor y yo era lo único que vagaba desasosegado y sin descanso en una escena tan maravillosa y celestial. Si exceptúo algún murciélago solitario o las ranas, cuyo croar áspero y rítmico se oía solo cuando me aproximaba a las orillas. Muchas veces, digo, estuve tentado de arrojarme al lago, callado y en calma, para que las aguas me engulleran a mí y a mis calamidades para siempre. Pero me detenía cuando pensaba en la heroica y abnegada Elizabeth, a quien tanto quería
y cuya existencia estaba íntimamente ligada a la mía. Y también pensaba en mi padre y en el hermano que me quedaba. ¿Acaso mi miserable deserción no los dejaría abandonados y desprotegidos a merced de la maldad del monstruo que había arrojado entre ellos? En esos momentos me entregaba al llanto amargamente y deseaba que la paz volviera a mi mente, solo porque así podría intentar consolarlos y procurarles felicidad. Pero no pudo ser. Los remordimientos frustraban cualquier esperanza. Yo había sido responsable de un mal irremediable y vivía con el constante temor de que el monstruo que yo había creado pudiera perpetrar algún nuevo crimen. Tenía el oscuro presentimiento de que aquello no había acabado y de que aún cometería algún crimen señalado, el cual, por su enormidad, casi borraría el recuerdo de sus maldades pasadas. En tanto quedara vivo a alguien y a quien yo pudiera amar, siempre tendría razones para tener miedo. La repugnancia que sentía hacia aquel maldito demonio apenas se puede concebir. Cuando pensaba en él, me rechinaba los dientes, mis ojos se inyectaban en sangre y deseaba ardientemente destruir aquella vida que tan inconscientemente había creado. Cuando pensaba en sus crímenes y en su perversidad, el odio y la venganza se desataban en mi pecho y superaban todos los límites de lo racional. Habría ido en peregrinación al pico más alto de los Andes si hubiera sabido que podría arrojarlo al vacío desde allí. No deseaba otra cosa sino volver a verlo. Así podría descargar todo mi inmenso odio sobre su cabeza y vengar las muertes de William y Justine.